Todos los días, en todos los aspectos, voy cada vez mejor. Esta frase, que suena casi como un mantra, recorrió el mundo a principios del siglo XX. Sí, es increíblemente simple. Casi ingenua, diría yo, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué se esconde en una afirmación que prometía tener tantísimo poder? Pues detrás se esconde todo un método. Un método de autoayuda y, ojo, de curación, que causó un furor, bueno, un auténtico furor en su época. Y la fuente que vamos a usar para entenderlo es un documento que es una joya. Totalmente. Es un libro de 1922. Se titula La práctica de la autosugestión. Lo escribió un tal que Harry Brooks, basándose en el método de un farmacéutico francés que se convirtió, vamos, en una celebridad, Émile Coué. Y esa es nuestra misión hoy, sumergirnos en este texto de hace un siglo para entender qué era eso de la autosugestión consciente. Exacto. Y ver cómo funcionaba la famosa clínica de Coué en Nancy, en Francia. Y sobre todo, ¿qué podemos aprender? Porque vamos a explorar una visión de la psicología y de la autocuración que para ser de los años 20 a mí me parece sorprendentemente moderna en algunas cosas. Y Y bastante chocante en otras. sí, también. Empecemos por el principio, por la visita que hace el autor a la clínica. Estamos en el verano de 1921. Y lo primero que describe, que es muy revelador, es que aquello no se parecía a un hospital. Para nada. En absoluto. Describe una casa con un jardín agradable. Los pacientes no están en una sala de espera de estas estériles, ¿no? Están sentados en bancos, bajo ciruelos, bajo cerezos, charlando. O sea, el ambiente es más de una reunión de amigos que de una consulta médica. Justo. Y eso era totalmente intencionado. Ah, era parte del método. Sí, sí. La atmósfera de esperanza, de comunidad, era el primer paso. Alejarse de esa frialdad médica de la época era fundamental. Antes de que Coué dijera una sola palabra, el entorno ya te estaba predisponiendo a un estado mental más receptivo, más positivo. La terapia empezaba en el jardín entonces, Podríamos decirlo así, sí. La terapia empezaba bajo los cerezos. pero dentro la cosa cambiaba. El libro dice que la sala de tratamiento estaba abarrotada. Abarrotada. Gente por el suelo, gente asomada a las ventanas. Y la diversidad de dolencias era increíble. Brooks menciona algunos casos que vio. Sí, habla de un hombre de París con un temblor nervioso que no le dejaba ni caminar. También de una mujer de clase trabajadora que empieza a describir sus síntomas con mucho detalle. Y aquí vemos el primer choque. ¿Qué pasa? Coué la interrumpe. De una forma, bueno, bastante brusca. Vaya. ¿Y qué le dice? Le dice algo como: señora, piensa demasiado en sus dolencias y al pensar en ellas crea otras nuevas. Uf, entiendo la lógica, pero imagínate a un terapeuta diciendo eso hoy. Le ponen una reclamación por falta de empatía, vamos. Sin duda. Pero para Coué era esencial. Creía que recrearse en el síntoma era como regar una mala hierba. Había que cortar de raíz. Exacto. Cortar el foco en la enfermedad y dirigirlo a la curación. Y por eso su diagnóstico era en esencia el mismo para todos. Daba igual si tenías nerviosismo, varices o falta de confianza. ¿Y cuál era ese diagnóstico universal? Pues mira, al hombre del temblor nervioso le dice algo que es la clave de todo su sistema. Le dice: ha estado sembrando malas semillas en su inconsciente. Ahora sembrará buenas semillas. Qué potente la metáfora. Mucho. Y añade: el poder con el que ha producido estos malos efectos producirá en el futuro otros igualmente buenos. Fíjate en la idea, ¿eh? El inconsciente no es un enemigo, No. es un motor. Un motor potentísimo y neutro. El problema no es el motor, es la gasolina que le hemos estado echando. Vale. Me encanta eso de sembrar buenas semillas. Suena casi a PNL, a programación neurolingüística. Pero, a ver, ¿cómo convencía a la gente de algo tan abstracto? ¿Tenía alguna forma de demostrarlo allí, en el momento? La tenía. Y era la pieza central de su sesión. Se basaba en su principio fundamental. Cuando la imaginación y la voluntad entran en conflicto, la imaginación siempre gana. La imaginación siempre gana. Siempre. Y para demostrarlo usaba un experimento muy visual. El de las manos entrelazadas. ¿Ah, sí? ¿En qué consistía? Pedía a una voluntaria que entrelazara los dedos con mucha fuerza. Entonces le daba una instrucción muy específica. Piense, quisiera abrirlas, pero no puedo. Quisiera, pero no puedo. Exacto. Y a continuación le decía, ahora intentes separarlas. ¿Y qué pasaba?
Pues lo que te imaginas, que cuanto más esfuerzo consciente hacía la persona por separar las manos, usando su voluntad, más se apretaban. Increíble. Sí, sí, los nudillos se ponían blancos, los músculos en tensión, pero las manos no se abrían. Parecía que estaban bloqueadas por una fuerza externa. Es como si la propia mente se pusiera en tu contra si le das la orden equivocada. Justo. Coe lo llamó la ley del esfuerzo contrario. La voluntad, el quiero abrirlas, choca con la idea dominante en la imaginación, que es no puedo. Y la imaginación, que para él era la fuerza más poderosa, gana por goleada. ¿Y el esfuerzo de la voluntad solo empeora las cosas? Claro, porque refuerza la idea de no puedo. La tensión física alimenta la creencia mental. Vale, lo de las manos es un truco de salón muy potente. Pero, ¿funcionaba esto con problemas reales? ¿Con dolencias que llevaban años instaladas en el cuerpo de una persona? Esa es la pregunta del millón, claro. Y para responderla, el libro narra el caso más espectacular de la sesión, el que dejaba a todo el mundo boquiabierto, el de un herrero. ¿Un herrero? Sí, un hombre corpulento que llevaba casi 10 años sin poder levantar el brazo derecho por encima del hombro. 10 años. Eso es mucho tiempo. Una limitación así ya forma parte de tu identidad casi. Desde luego. Pues Coué le pide que haga el experimento de las manos. El herrero entrelaza los dedos, piensa, quiero abrirlas, pero no puedo. Intenta separarlas, y lo consigue sin ninguna dificultad. Anda. ¿Y eso por qué? Coué, con una sonrisa, le pregunta, ¿en qué estaba pensando realmente? Y el hombre, un poco avergonzado, le dice, pensé que quizá podría abrirlas después de todo. Ah, claro. Su imaginación no estaba convencida del no puedo. No se había rendido. Su escepticismo le protegió, por así decirlo. Entonces, ¿qué hizo Coué? Pues le dio la vuelta a la tortilla. Le hizo entrelazar las manos otra vez. Y le pidió que repitiera en voz alta, varias veces. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, le hizo verbalizarlo. Sí, el hombre lo repite y se nota cómo en la idea empieza a calar. Cuando Coué le dice que lo intente de nuevo, esta vez es totalmente incapaz. Sus propios músculos se contraen en su contra. Le acababa de demostrar en su propio cuerpo que su mente podía controlarlo, para bien y para mal. Un movimiento brillante. Ahí ya lo tenía. Le dice, voilà, ahora escuche. Durante 10 años ha pensado que no podía levantar el brazo, y por eso no ha podido. Porque todo lo que pensamos se convierte en verdad para nosotros. Ahora piense, puedo levantarlo. Pero claro, después de 10 años, esa creencia tiene que ser un muro. Exacto. El hombre lo intenta y se queja de un dolor punzante en el hombro. Es el cuerpo defendiendo una creencia antigua. La resistencia, eso es. Y entonces Coué hace algo genial. Le dice, cierre los ojos y repita conmigo tan rápido como pueda, zapaz, 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 que significa se pasa, se pasa. ¡Qué curioso! ¿Y por qué tan rápido? Es una técnica de distracción puramente psicológica. La repetición rápida, casi un zumbido, ocupa por completo la mente consciente. Le impide pensar en el dolor, en la duda. Mientras Coué le da unas friegas en el hombro, ¿no? Sí, un ancla física para la sugestión. En menos de un minuto para y le pregunta por el dolor, y el hombre, asombrado, dice que ha desaparecido por completo. En ese momento, la fe del herrero en el proceso debió de dispararse. Acababa de sentir un cambio físico real inmediato. Y ahí llega el clímax. Coué le dice con total calma, ahora piense bien que puede levantar el brazo. Piense solo eso. Y el hombre, con una nueva convicción, levanta el brazo sin esfuerzo. ¿De verdad? Sí, lenta y calmadamente hasta ponerlo totalmente vertical por encima de su cabeza. La sala entera estalla en aplausos. ¡Qué escena! Y para rematar, para sellar la nueva creencia, Coué le dice, pruébelo, pégueme en el hombro, fuerte. Y el herrero, que hacía un momento no podía ni moverlo, empieza a darle golpes cada vez más fuertes hasta que Coué tiene que decirle que pare. Increíble. El libro describe cómo el hombre vuelve a su asiento y no para de levantar el brazo una y otra vez, como para asegurarse de que es real, susurrando para sí mismo con asombro. Puedo, puedo. Es una demostración de neuroplasticidad un siglo antes de que el término se hiciera popular. Aquí está la genialidad que decíamos. Coué no curó el brazo, curó la creencia del hombre sobre su brazo. Esa es la esencia. Desmontó una idea negativa de 10 años y la sustituyó por una positiva en minutos. Y una vez hecha esta demostración,
Pasaba a la siguiente fase de la sesión, ¿no? Sí, pedía a todos que cerraran los ojos y entonces, con una voz baja, monótona, casi un murmullo, les inducía a un estado de relajación profunda, donde el inconsciente se vuelve mucho más receptivo. Después de ver lo del herrero, me imagino que la gente estaría más que dispuesta a seguirle. ¿Qué les decía en ese estado? Aquí viene otra de las sorpresas. No se centraba solo en la dolencia específica de cada uno. Daba una serie de sugestiones generales para una mejora holística. Espera, no solo les hablaba de su problema, sino que les daba una especie de puesta a punto general para la vida. Exacto. Para Cue, todo estaba conectado. Les hablaba de nutrición. Tendrán hambre, comerán con apetito, pero nunca en exceso. Digerirán bien la comida. Les hablaba del sueño. Su sueño será tranquilo, profundo, sin pesadillas. Lo cubría todo. Y muy importante, de la salud mental. Si en el pasado han estado sujetos a la depresión, en adelante se verán libres. En lugar de estar malhumorados, estarán alegres y felices. Es como si estuviera reprogramando el sistema operativo entero, no solo arreglando un fallo. Hablaba directamente al cuerpo. Todos sus órganos funcionan perfectamente. Si algún órgano no funciona bien, la alteración disminuirá día a día. Y por supuesto a la confianza. La desconfianza en ustedes mismos desaparecerá. Tendrán confianza. Era una visión integral de la salud. Y esto se hacía en la clínica, pero ¿qué se llevaba a la gente a casa para continuar el proceso? Les daba la herramienta para practicar por su cuenta. Les pedía que cada mañana, al despertar, y cada noche, justo antes de dormirse, Los momentos en que la mente está más sugestionable. eso es, que repitieran 20 veces la famosa fórmula. Y para no perder la cuenta, les sugería usar un cordón con 20 nudos, como un rosario laico. Todos los días, en todos los aspectos, voy cada vez mejor. Es tan simple que parece ingenuo. ¿De verdad repetir eso podía cambiar algo tan complejo como el asma o el alcoholismo? Esa es la pregunta. Y para responderla, el libro está lleno de testimonios que parecen casi milagrosos. Por ejemplo, un hombre de 63 años con asma desde hacía más de 30. 30 años es una vida. Pasaba 3/4 partes de la noche sentado en la cama. Ahora tengo noches espléndidas. Subo las escaleras sin la menor vacilación. Es potentísimo. Recuerdo también el de un médico de París que habla de una paciente suya, a la que el libro llama dipsomaníaca, alcohólica. Sí, y dice que se curó, pero lo que más le sorprendía a ella no era la lucha, sino que dice, simplemente no ha sentido la necesidad de beber. Como si el deseo hubiera desaparecido sin más. Suena magia, lo parece. Y hay más. Un hombre que se enfrentaba a la amputación de una pierna por tuberculosis y que escribe para decir que estaba completamente curado. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Estas curaciones son asombrosas, pero ¿no existe el riesgo de que la gente abandone tratamientos médicos convencionales? Es una objeción totalmente válida. Se me ocurren pocos problemas más peligrosos para tratar solo con sugestión que la tuberculosis o el alcoholismo. Totalmente. Es el gran peligro de cualquier terapia alternativa que promete curas espectaculares. El libro, obviamente, es propaganda del método y solo recoge los éxitos, no nos habla de los fracasos. Claro. Coe insistía en que su método era un complemento, pero es fácil ver cómo alguien podía llevarlo al extremo. Hablando de casos sorprendentes, el libro menciona algo que me dejó fascinado y a la vez un poco perplejo: la clínica infantil. Sí, la que dirigía una de sus discípulas, Mademoiselle Kaufmann. Es uno de los aspectos menos conocidos y más, fascinantes. La escena que describe Brooks es conmovedora. ¿Cómo era? Una sala grande, con juguetes y un círculo de madres con sus hijos enfermos. Niños con problemas de todo tipo, desde raquitismo a epilepsia. Pero, un momento. ¿Cómo se aplica la autosugestión a un bebé que ni siquiera habla? No puedes pedirle que repita una frase. Claro, aquí el método se adaptaba. La terapeuta tomaba a un niño en su regazo, le acariciaba suavemente la frente o la parte del cuerpo afectada. Y en lugar de darle instrucciones, les susurraba frases positivas, murmullos de seguridad, los llama el libro. ¿De verdad creían que se podía curar el raquitismo susurrándole a un niño? Esto es entrar en un terreno muy delicado. ¿Cómo lo justificaban?
La teoría era que la sugestión no necesitaba del intelecto. Creían que el pensamiento de salud se podía transmitir directamente a través del contacto físico, de la intención, implantándose en el inconsciente del niño sin barreras. Como una transferencia directa de pensamiento. Exacto, de la mente de la terapeuta a la del niño. Es una idea que hoy nos suena a esoterismo, pero para ellos era una extensión lógica de su fe en el poder del inconsciente. Vale. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de este viaje a 1922, la primera es la supremacía de la imaginación sobre la voluntad. Sin duda. La segunda es esa idea del inconsciente como un motor neutro y programable, no como un pozo oscuro de traumas al estilo de Freud. ¿Y la tercera? El uso de la repetición de afirmaciones sencillas como la herramienta para llevar a cabo esa programación. Y todo se resume en esa frase que Coué repetía sin cesar: yo no curo a nadie, les enseño a curarse a sí mismos. Visto con un siglo de perspectiva, este libro es un precursor asombroso de muchas ideas modernas. Totalmente. Vemos semillas de la conexión mente-cuerpo, del poder del efecto placebo, de la PNL, incluso de la terapia cognitivo-conductual. Cambiar patrones de pensamiento para cambiar la realidad. Sí, está todo ahí. Y esto nos lleva a la pregunta final para la reflexión. Teniendo en cuenta lo que sabemos hoy de neurociencia y psicología, ¿dónde queda Émile Coué? Esa es la gran pregunta. ¿Fue un simple charlatán con suerte? ¿Un maestro del efecto placebo? ¿O fue un visionario que de forma intuitiva se topó con un mecanismo fundamental de la psique humana? Quizás la pregunta no es si era uno u otro. Quizás la pregunta que nos deja este libro es más profunda. ¿Dónde termina el poder de la mente y dónde empieza la medicina? ¿Fue Coué un precursor que entendió el placebo a un nivel que aún hoy nos cuesta replicar? ¿O fue simplemente un maestro en dar a la gente la herramienta más antigua y poderosa que existe, la esperanza? La esperanza empaquetada en una fórmula sencilla y repetible.